Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos. ¿Me escuchan? Ok. Debe de haber una sola voz fluyendo ahora mismo, que es la mía. Amén, gloria al Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Y te damos, Señor, las gracias por darnos la oportunidad nuevamente de poder reunirnos a través de este medio para adorarte, para bendecirte y para glorificar tu santo y divino nombre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Estamos nosotros en el capítulo 15 del libro de los Hechos, terminando el capítulo, ¿no? Voy a terminar el capítulo y entraremos un poco ya en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Y empezamos en el versículo 28. Amén, gloria al Señor. Leo la palabra del Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis pasarlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta. Habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Judas y Sila, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Sila le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Bueno, ya en el final del capítulo sabemos que en este capítulo ellos tuvieron su reunión en el Concilio de Jerusalén para disputar esta situación con referente a los gentiles, si ellos deberían de circuncidarse para ser salvos. Y sabemos que obviamente hubo el diálogo, ¿no? Esto es importante, del diálogo y de la comunicación entre los hermanos para decidir con respecto a todo esto. Pero sabemos que el Espíritu Santo de Dios obviamente hablaba con los discípulos, porque estaban en comunión. Ellos eran personas de oración, ayunaban, buscaban el rostro del Señor, y el Espíritu Santo habló y dijo que le había parecido bien a ellos y al Espíritu Santo de que los gentiles se abstuviesen de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Ya nosotros hemos hablado bastante con respecto a esto. Ahora, ellos llevaron la carta, se fueron a Antioquía, de donde habían sido enviados. Sabemos que Bernabé y Pablo están trabajando, laborando en estos lados de Antioquía. Y obviamente ellos fueron con la carta, enviados con otros hermanos, Judas y Sila, que también eran profetas, y dicen que ellos consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Estaban regocijados, ¿no? Porque obviamente la palabra de Dios está siendo prosperada. Se están convirtiendo las personas, los gentiles están recibiendo la palabra del Señor por la gracia de Dios. Pero sabemos, como siempre, que el enemigo va a levantar sus uñas. Y ya quería montarle ellos la carga de la circuncisión y que ellos se atuviesen, que ellos mantuviesen la ley de Moisés y los ritos que Dios le había dado a los judíos. Ya no hacía falta nada de eso. Pues obviamente para la salvación se recibe por gracia. A través de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, cuando empecemos ahora en esta parte, vamos a observar algo importante. En el versículo 36 al 41, le vamos a dar lectura. Miren esto. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo escogió a Sila, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia confirmando a las iglesias.
algo importante, ¿no? Porque nosotros pensamos que porque somos cristianos, que nosotros no podemos tener desacuerdos. Podemos tener desacuerdos, pero los desacuerdos no deben de impedir que la obra del Señor siga hacia adelante. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en este capítulo. Y si nosotros hacemos un poquitico de recuento en cuanto a Bernabé, Bernabé dice que el nombre de Bernabé significa hijo de consolación. Y Bernabé fue el primero que introdujo al apóstol Pablo a los discípulos, cuando en realidad ellos no creían que el apóstol Pablo se había convertido. Bernabé fue un instrumento de beneficio a la obra, porque obviamente él introdujo al apóstol Pablo a los hermanos. Y sabemos que cuando también en la iglesia de Antioquía la iglesia estaba floreciendo, Bernabé fue y buscó a Pablo para que el apóstol Pablo lo acompañase en la enseñanza y estuviese allí juntamente con él. Bernabé y Pablo fueron ambos enviados al campo misionero y enfrentaron persecuciones, enfrentaron un sinnúmero de impedimentos, pero llevaron la obra a cabo. Ahora, cuando ellos van en el primer viaje misionero, se habían llevado a Juan Marcos, ¿no? Pero Marcos se había devuelto, no continuó con ellos en la obra, sino que se devolvió, ¿no? Fue como un desertor de la obra misionera. Y en este caso, Bernabé siempre anda buscando como la armonía en ciertas cosas. Y nosotros lo observamos aquí, porque Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, al igual que el apóstol Pablo, ¿no? Pero el apóstol Pablo, me imagino, un poco más rígido y más estricto en ciertas cosas que Bernabé. Pero en este caso, fue tanto el desacuerdo entre ambos que cada uno partió prácticamente. Bernabé se fue a Chipre con Judas y el apóstol Pablo se fue con Sila a la obra misionera por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Nosotros podemos aprender una importante lección de esta relación entre Pablo y Bernabé, porque eran dos hombres amados por la iglesia, llenos del Espíritu Santo, soportaron persecución, vieron a la gente salvarse, estaban gozando de un ministerio eficaz ambos. Sin embargo, también eran imperfectos y no estaban de acuerdo en todo. Nosotros no vamos a estar de acuerdo en todo, hermano. No vamos a estar de acuerdo en todo. Y aunque tengamos diferencia en ciertas cosas, esto no debe impedir que nosotros llevemos a cabo la obra del Señor. Amén. Esto es importante porque hay veces personas que porque tienen cierto desacuerdo se alejan de la iglesia o no quieren hablar con los hermanos y entran en una situación que no es de una persona, diríamos nosotros, cristiana. Nosotros debemos de ser, tener el suficiente razonamiento para entender que aunque no estemos nosotros de acuerdo, debemos de continuar con la obra del Señor y debemos de seguir llevando a cabo que el Señor se glorifique y que las almas sean salvas. Esto es muy importante porque a ellos dice la Biblia que todo obra para bien para los que han sido llamados según su propósito. Y aquí lo que el enemigo posiblemente pudo sembrar posiblemente cierta clase de cizaña para tratar de impedir entre ellos que se llevase a cabo la obra, mas sin embargo como que hubo cierta clase de multiplicación y pienso que abarcaron un poco más de terreno en el campo misionero que si todos hubieran ido juntos para el mismo lugar. Obviamente Dios también usa a Bernabé y a Judas por el lado de Chipre. El apóstol Pablo se va con Sila por otro lado y la obra de Dios sigue siendo prosperada. Esto es importante, ¿no? Pues nosotros sabemos que en 2 de Timoteo 4:11 el apóstol Pablo hablando a Timoteo dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marco, tráele contigo porque me es útil para el ministerio. En otras palabras, que ya hubo un tiempo en donde nosotros vemos que hubo cierta clase de sanidad y el apóstol Pablo obviamente ya estaba para aceptar más al apóstol a Marco, pues Marcos posiblemente ya había adquirido cierta clase de responsabilidad y madurez. Cuando nosotros hacemos las cosas del Señor, debemos ser responsables
y debemos de ser lo suficiente, debemos de tener madurez y seriedad en las cosas que nosotros hacemos para el Señor. Y sabemos que pueden haber momentos de tropiezos, pueden haber momentos que, que podemos perder los ánimos para hacer las cosas del Señor, pero nosotros debemos de orar, buscar dirección de Dios y no ser desertores, ¿no? Han habido muchas personas que se han apartado de los caminos del Señor por X motivo o X razón, situaciones que han ocurrido dentro de la iglesia. Yo mismo fui uno que tuvo un tiempo en donde me desencanté de la obra y abandoné. Dije, no, yo no voy a seguir con esto. Y decidí marcharme, me fui. Y sí, después de servirle al Señor por tanto tiempo, y el Señor me usaba bastante en aquellos tiempos, pero deserté. Dije, no voy a seguir más con esto, no. Vi cosas que como que no me edificaban dentro de la iglesia. Uno no debe de poner la mirada en los hombres. Cuando nosotros ponemos la mirada en los hombres, podemos caer, podemos claudicar. Nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Los hombres son imperfectos. Nosotros debemos de entender que nosotros somos vasijas de barro. No somos perfectos, somos imperfectos. Yo sí, y dije, no, deserté. Pero llegó un tiempo ya donde el Señor, obviamente el Señor mismo, yo voy a decir el Señor mismo, pues obviamente yo metido en ciertos lugares que no debía de estar, el Espíritu Santo me habló, yo escuché la voz claramente del Espíritu Santo. Yo estaba metido en una discoteca y el Espíritu Santo me dijo, ¿qué tú haces aquí metido? Yo pensaba que era una persona que me estaba hablando, pero entre cientos de personas, el Espíritu Santo de Dios me habla y dice, ¿qué tú haces aquí? Tú no deberías estar en esta clase de agrupación. Como estas no son las clases de personas con las que tú debes de estar. Y salí afuera y el Espíritu Santo me ministró y desde ese día dije, mira, le dije a mi amigo, desde este día no me invite más a estos lugares, el Señor me está llamando. Entonces, cuando ya Dios tiene un llamamiento con uno, no hay nada ni nadie va a impedir que uno haga la voluntad de Dios. A veces ni uno mismo, por más que uno trate de evadir la responsabilidad que uno tiene para con Dios, si estamos en el asunto y Dios nos ha llamado a nosotros, es preferible y para bienestar nuestro, de que nosotros tratemos por todos los medios hacer la voluntad de Dios, que ser desertores y abandonar. Porque han habido muchos que han abandonado la iglesia, han decidido no obedecer la voz de Dios y en el proceso han perdido su vida. Otros han regresado, pero no han regresado completo, sino que han regresado con ciertas cosas que nosotros sabemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Pero hay consecuencias que uno recibe cuando uno decide ser rebelde y desobedecer a Dios. Vamos a ser sinceros, tenemos que hablar de estas cosas. Estas cosas son importantes porque a veces nosotros pensamos que los ministros y los siervos que le sirven a Dios son perfectos. Nosotros no somos perfectos, somos personas imperfectas que buscamos hacer la voluntad de Dios. Y en el caso de Juan Marcos, oye, que fue tanto el desacuerdo que tuvieron ambos, que obviamente no fue un desacuerdo fácil. Dice, hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marco, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Y de Bernabé, el apóstol Pablo, cuando habla de Bernabé en una forma tremenda. Pues Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo, un varón de fe. Ahora fíjense en esto, que cuando el apóstol Pablo está corrigiendo al apóstol Pedro, porque Pedro y otros hermanos tenían cierta clase como de hipocresía dentro de la iglesia, en el lado de Galacia creo que era, y dice que Pedro se reunía con los gentiles, pero cuando llegaban los de la circuncisión, el apóstol Pedro se apartaba de los gentiles y se iba con los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice que cara a cara tuvo que enfrentar al apóstol Pedro y lo reprendió por la actitud de hipocresía que tenía. Pero que cuando el apóstol Pablo está hablando de esta situación en esta carta, creo que en la carta de los Gálatas, el apóstol Pablo, cuando habla de Bernabé, dice que aún Bernabé
fue arrastrado por la hipocresía de ellos. En otras palabras, que él posiblemente pudiese esperar que de Pedro, de otros, hubiese tales hipocresía, pero que él no lo esperaba de Bernabé. En otras palabras, que cuando él tiene ahora este desacuerdo con Bernabé con respecto a Juan Marcos, fue algo serio, porque ambos habían enfrentado persecuciones, estaban llevando la obra del Señor juntos. Amén. Y se estaban convirtiendo, los gentiles se estaban convirtiendo, estaban enseñando, llevaron la carta para los gentiles, para la iglesia de Antioquía, para que no se le pusiese una carga a los gentiles, que ellos se abstuviesen de los sacrificados, los ídolos, de la idolatría, de ahogado y de fornicación, y dan unas recomendaciones, obviamente, para que también los gentiles reciban cierta clase de instrucciones para guardar la comunidad en la cual están siendo introducidos los gentiles. Porque los gentiles, vamos a ser sinceros, el gentile viene sin ley. Por lo menos el judío tenía cierta clase como de ley, tenía cierta clase de reglamento de parte de Dios, pero los gentiles están llegando sin ninguna clase de regla. Y no tienen ninguna clase de disciplina. Vamos a ser sinceros, estas son cosas que hay que decirlas. Ahora, cuando el gentil se convierta a Cristo, ellos quieren asegurarse de que no se vayan ellos con una rienda suelta en cuanto a la libertad y la gracia que ellos han recibido y puedan ingresar al mundo de la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Y obviamente sabemos que de los judíos ellos no podían imponer una carga tan pesada que ni siquiera el mismo judío podía llevar. Y es por eso que este diálogo que hubo en el concilio de Jerusalén fue importante. Nosotros como iglesia tenemos que tener diálogo. Amén. Es importante el diálogo, la conversación, hablar sobre las cosas que a veces acontecen dentro de la iglesia que nosotros sabemos que no es para edificación. No podemos esperar que el Espíritu Santo de Dios va a hablar con una voz de ultratumba para corregir todas las cosas. Por eso nosotros somos personas pensantes, de razonamiento, que conocemos Biblia. Deberíamos nosotros de entablar un diálogo y sin faltarnos el respeto, o sea, en una forma como de decoro y hablando debidamente, podemos hablar con las cosas pertenecientes a la iglesia que pueden ayudar a edificar a la iglesia. Porque si tenemos un ministerio, tenemos una iglesia en donde van a venir personas, van a ser introducidas al cuerpo ministerial, a la iglesia. Los que llegan nuevos deben de ver cierta clase de orden, de decoro dentro de la iglesia para ellos decidir quedarse, que sepan que las personas que están lidiando con las cosas sagradas, con el libro sagrado y con la presencia de Dios son personas responsables, que son personas que son disciplinadas. Y no podemos nosotros luego enfadarnos si Dios decide usar a una persona recién llegada que posiblemente no tenga tanto tiempo dentro de la iglesia, pero que Dios decida, o el Espíritu Santo de Dios, usarlo en una forma poderosa, porque ya los que están viejos, que tienen tiempo en el ministerio, no deciden tomar la responsabilidad de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y no sé por qué digo esto, pero esto es información que el Señor me está dando con respecto a esto. Es importante, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo aquí entre Bernabé y el apóstol Pablo fue algo que es para instruirnos a nosotros. Y estas cosas han sido escritas para instruirnos a nosotros con respecto a las cosas del Señor. Si nosotros leemos en el capítulo, vamos a leer primeramente el capítulo 16 y vamos a leer como cuatro versículos y vamos a hablar de otra parte importante que hay en este capítulo. Leemos la palabra. Después llegó a Derbe y a Listra, este es el apóstol Pablo. Y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Ahora miren esto parece como contradictorio,
Porque el apóstol Pablo ahora, después que ya se habla que los gentiles no deberían de ser circuncidados para ser salvos y no se debe inquietar con estas cosas, porque él ahora está circuncidando a Timoteo. Timoteo primeramente era parte judía y de él se esperase que estuviese circuncidado. Obviamente el apóstol Pablo no quiere que haya ningunos contratiempos para ello seguir dentro del campo misionero y que no hayan como cierta clase de impedimento para que fluya la palabra. Y esta circuncisión no fue con motivo para salvación. Fue una circuncisión, obviamente, porque se esperaba que Timoteo, como era parte judía, era de madre judía, aunque su padre era griego, el apóstol Pablo quería como que todo fluyera y que no hubiera cierta clase de impedimento durante la obra misionera. Pero nosotros sabemos que hay un tiempo, por ejemplo, Tito, que a Tito, sin embargo, Tito era griego y Tito era gentil. Tito también era uno de los discípulos. Ahora, obviamente, a Tito no se le permitió que se circuncidase, pues es diferente. Leemos nosotros, vamos a leer primeramente en 1 Corintios 9, 19 al 20. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todo para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, él lo tiene entre paréntesis, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Se dan cuenta? Porque por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo. Esta es la mentalidad del apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 9, del 19 al 20. Ahora leemos nosotros en Gálatas 2, del 1 al 5, dice: después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación del evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y a esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondida, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Importante, a mí me encanta la carta de los Gálatas, es una carta bastante fuerte, pero que ofrece bastante luz en cuanto a la responsabilidad que tenemos nosotros con la gracia que hemos recibido, y no dejarnos nosotros reducirnos a la esclavitud de nuevo. Porque hay personas que inclusive que con el mismo evangelio ellos quieren como reducirte a ti, a tu ser esclavo. Nosotros no somos esclavos, el Señor nos ha hecho libres. Ahora el que nos dio la libertad es el mismo que nos ofrece a nosotros el entendimiento, la sabiduría y el razonamiento para nosotros razonar conforme a la voluntad del Espíritu. Si nosotros nos sometemos a lo que dice la Escritura y a lo que Dios revela a través de ella. Y es tanto los beneficios que tenemos nosotros a través del Espíritu Santo y la información que Él nos da. Escuchen esto, porque esto es importante. Porque nosotros necesitamos que maestros, personas que nos instruyan, que nos arrojen cierta clase de luz en cuanto a las Escrituras. Pero Juan dice, mira, que nosotros no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos iba a enseñar. Eso no quiere decir que no necesitamos una persona que nos arroje luz y que nos dé información, porque nosotros no lo conocemos todo. Siempre tenemos que estar estudiando y buscando información en las Escrituras y aprendiendo algo que nos pueda ayudar a nosotros en este caminar. Pero nosotros sabemos que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que si nosotros tenemos una relación y una comunicación con Él, y nosotros podemos decirle: Espíritu Santo, dame información, ayúdame, dame entendimiento con respecto a esta Escritura para yo entender lo que tú quieres revelar a través de ella. El Espíritu Santo de Dios nos va a revelar y nos va a llevar a diferentes escritos. Y gracias le damos al Señor por personas que posiblemente, personas que tienen más información que nosotros, que conocen mejor
las escrituras, vamos a ser sinceros, y nosotros podemos aprender de ellos, pero tenemos que tener cuidado de quiénes nosotros estamos aprendiendo, porque hay muchas personas que inclusive a través de la información que ellos reciben, ellos pueden reducir a la persona a esclavitud, y no debería de ser. Nosotros dice la palabra del Señor, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Es importante que nosotros entendamos que si nosotros conocemos la verdad nos va a hacer a nosotros libres, siempre y cuando también nosotros obedezcamos la palabra del Señor. Ahora vemos nosotros aquí, cuando hemos leído esto, que como el apóstol Pablo circuncida a Timoteo, pues no quería obviamente que haya impedimento en la obra misionera, y dice que con los judíos él se hace como sujeto a la ley para como lo que están en la ley, y obviamente él anda buscando que la palabra de Dios fluya. Nosotros debemos de aprender algo con respecto a esto, y con respecto también a la información que nos da la Sagrada Escritura con respecto a cómo el apóstol Pablo y cómo los discípulos se movilizaban dentro de la evangelización y dentro de la iglesia. Porque nosotros, algo importante que tiene la Biblia, es que la Biblia no esconde las imperfecciones de la persona y de los discípulos, no esconde las imperfecciones de los apóstoles, ni de las cosas, de la ignorancia que muchas veces ellos revelan y muestran en el libro sagrado. Pues obviamente vemos que la iglesia es una iglesia que es una iglesia joven, la iglesia está empezando. La iglesia se está movilizando, se están introduciendo personas como los gentiles, muchos de ellos de diferentes lugares que eran idólatras, que obviamente romanos también se estaban convirtiendo, y estos romanos también eran bien perversos, tenemos que decir la verdad, porque practicaban orgías y hacían un sinnúmero de cosas que eran prácticamente como que no había ninguna clase de ley, nada para ellos estaba malo. Pero ahora cuando tú ingresas a la iglesia, obviamente en la iglesia hay reglamentos. El judío en cierta forma ya tiene reglas, tiene reglamentos, tiene la palabra que Dios les dio a ellos en el Antiguo Testamento, la cual ellos tenían que llevar, pero ellos no podían llevar la palabra de Dios, no podían llevar la ley. Por eso fue que Jesucristo le dijo, en esto amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En esto se cumple la ley. Y el Señor no vino a abolir la ley, Él vino a cumplir la ley. Él cumplió la ley por nosotros, para que nosotros a través de Él pudiésemos nosotros ser justificados, y nosotros obviamente ya con estos mandamientos que Él nos ha dado, nosotros sabemos que con estos dos mandamientos es mucho más fácil llevar el decálogo y llevar los reglamentos y la ley de Dios. Pero nosotros no podemos pensar y decir, bueno, ya la ley no. Dice, ni una tilde ni una jota será quitada de la ley. Oye, nosotros tenemos que entender que Jesucristo, Él no rompió la ley, Él la cumplió. Y si nosotros vemos, la puso a veces, yo podría decir que la puso un poco más difícil, porque le dijo, mira, si tú no solamente el tú mirar y desear a una mujer, dice, solamente con tú desearla ya tú pecaste, no solamente con el hecho de cometer el adulterio. Si tú la miraste y la deseaste, ya tú pecaste. O sea, que y no solamente eso, sino dice, si a ti te dicen que cargue una milla, yo te digo que la cargue 2. Entonces nosotros no podemos pensar que la gracia es mucho más comprometedora, yo diría. Ahora, lo importante de la gracia es que el Señor nos ha dado a nosotros su salvación por la gracia y el amor que Él nos tiene a nosotros. Y por cuanto nosotros hemos creído en su Hijo, hemos creído en Jesucristo, hemos aceptado su sangre como el sacrificio vicario, como nuestra expiación, hemos aceptado su justificación, y Él nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo, a nosotros se nos hace un poco más fácil. Verdaderamente debemos entender estas cosas,
Para nosotros no empezar a decir, como hay muchos por ahí que dicen, no, que Jesucristo él no rompió la ley. Él estaba instruyendo a los judíos cómo ellos deberían de ejercer la ley. Porque él dice, mira, aprender lo que significa. Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y el Señor andaba en medio de los pecadores, publicanos. Y andaba en medio de personas que muchos de nosotros hoy en día no nos juntaríamos con tales personas. Vamos a ser sinceros. Mas, sin embargo, el Señor andaba con ellos. Obviamente no se contaminó con las actitudes y con los pecados de ellos. Hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. El Señor andaba con muchas de estas personas que escogió sus 12 discípulos, que era el círculo íntimo de él. Pero alrededor de él había muchas personas con una clase de mentalidad dañina, pero él nunca se contaminó. Ahora, lo importante en todo esto es nosotros debemos entender que tenemos ahora nosotros, a través del Espíritu Santo de Dios, suficiente información para nosotros poder entender cómo la iglesia estaba lidiando con los problemas y las situaciones que ellos tenían. Los concilios son importantes, pero debemos nosotros de reconocer que aún ciertos dogmas que han introducido en la iglesia es posible que sean de cierta clase de beneficio. Pero cuando los dogmas empiezan a tomar más importancia que la palabra de Dios, y donde la voz del Espíritu Santo de Dios es silenciada, entonces ¿para qué entonces? ¿Qué clase de iglesia tenemos nosotros? Porque aquí nosotros vemos que el Espíritu Santo de Dios hablaba y ellos tenían una clase de comunicación que podían discernir entre ellos cuando el Espíritu Santo de Dios hablaba. Y lo interesante de todo esto es que no podemos darle la gloria a Pablo solamente o a ninguno de los discípulos, porque más bien el libro de los Hechos es la obra del Espíritu Santo de Dios a través de los discípulos. Es el que está movilizando cada pieza del rompecabezas y armando este rompecabezas eclesiástico de la iglesia de Dios es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios está usando diferentes personas, porque usa también a Silas, usa también a Judas, que nosotros lo escuchamos ahora. Amén. Y cuando dice el Espíritu Santo que ellos también eran profetas. Y empezaron a confirmar a los hermanos y con consolación y con abundancia de palabras. En otras palabras, que ellos abundaban en palabras. Miren, cuando nosotros decimos que, bueno, si somos profetas, un profeta o una persona que fluye en el don profético de Dios debe de conocer Escritura, debe de conocer Biblia. Para no tergiversar y no torcer la palabra de Dios y su dote. Y su dote fluye en una forma de armónicamente con la Sagrada Escritura. Porque no tenemos profetas a nivel del Antiguo Testamento, que estas personas obviamente ya toda la palabra profética está escrita. Pero nosotros vemos que en el libro de los Hechos está hablando de hermanos que eran profetas. Estos profetas no eran estos charlatanes que aparecen hoy en día y mal usan la Sagrada Escritura y empiezan a decir, así dice Dios, así dice Jehová, y Jehová no ha hablado. Y empiezan a manipular o a susurrarle palabras en los oídos a la persona. ¿Y qué sabemos qué sabemos nosotros lo que está pasando? Dice el apóstol Pablo, no impidáis que hablan en lenguas, sino que dos hablen en lengua, creo que uno habla en lengua y los demás juzguen y interpreten. Debe de haber una cierta clase de orden. Y él dice, yo prefiero profetizar, o sea, hablar con una palabra, un lenguaje entendido a la iglesia para que la iglesia sea edificada, que hablar yo no sé cuántas palabras en lenguas. Y el hablar en lenguas es bueno. Si es una lengua del Espíritu Santo de Dios, porque el diablo usa mucho el don de lengua. En muchas de estas iglesias, usted está escuchando personas que supuestamente están hablando en lengua y esas lenguas están medias raras. Nosotros no podemos enseñarle a nadie a hablar en lengua. El hablar en lengua es un dote del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es quien le da el dote de hablar en lengua a la persona. Y la persona puede hablar la lengua para ser edificada. Claro que es de beneficio porque tú estás comunicándote y estás hablando con el Señor, estás hablando con el Espíritu Santo de Dios y te estás edificando. Eso es bueno. Pero de hacerlo en una forma que no sea de tropiezo
para la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Y si no hacerlo en una forma ordenadamente, porque que nosotros estamos viendo ahí, y lamentablemente muchas de estas personas le son de tropiezo a la iglesia. Estos ministerios que empiezan a supuestamente hablar en lengua y empiezan a hacer unas cosas como una burla del Espíritu Santo de Dios. Eso es un grave peligro. Eso es no tener temor de Dios. Bendecimos el nombre del Señor, que tener mucho cuidado con esas cosas. Leemos nosotros en Gálatas 6, del 11 al 16. Mirad, con grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cuántas personas, porque no quieren padecer persecución dentro de los ministerios, no quieren decir la verdad del evangelio? O sea, podemos hablar de la circuncisión aquí, pero podemos llevarlo en otra forma, porque dice, todos los que quieran agradar en la carne, estos obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. En otras palabras, que la cruz de Cristo va a traer persecución. Los miembros de tu familia van a ser tus primeros enemigos. Sí, y posiblemente no te persigan como perseguían aquí. ¿Ok? O no te deshereden. Pero te van a ignorar, te van a tratar con indiferencia, te van a tratar como que tú no existes. ¿Se dan cuenta? Pero nosotros tenemos que entender que esto se ha de esperar de aquellos que predican el evangelio y de aquellos que son amantes del Señor y amantes de sus caminos. Dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan, esto es lo que dice el apóstol Pablo, miren, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Esto es terrible. Entonces, como para ellos buscar en una forma como de enseñorearse de uno, porque tú estás siguiendo la forma de ellos pensar. Pero en este caso, obviamente, le está hablando de la circuncisión. Pero esto va más profundo de lo que está aquí escrito. Pero miren lo que él dice. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esto es lo que el Señor quiere, que nosotros seamos nueva criatura y que lo busquemos a Él, que Él sea el centro de nuestra atención. Que nosotros no tengamos ídolos. Que no nos gloriemos en la carne, que no nos gloriemos en cosas que en realidad no edifican, pero para nada. Y nosotros no podemos montarle a las personas una carga que ni nosotros mismos podemos llevar. En el caso de los judíos, mira, ellos ni siquiera dicen lo que se circuncidan, dice el apóstol Pablo, ni ellos mismos guardan la ley, pero ellos quieren gloriarse. Quiere que vosotros os circuncidéis para ellos gloriarse en vuestra carne. Es tremendo, porque esta información le llegó al apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo está llevando las cartas, juntamente con Bernabé, y voy cerrando ya, va llevando la carta con Bernabé a la iglesia de Antioquía. Esta información él no la tenía. Estas son cartas que ya él escribió, muchas de ellas las escribió en la cárcel, bajo la persecución. Todavía nosotros no hemos visto, todavía faltan muchas de las persecuciones que el apóstol Pablo va a tener que enfrentar por causa del amor de Cristo, inclusive de los mismos judíos. ¿Se dan cuenta? Gloria al Señor. Así que la semana entrante, con la ayuda del Señor, nosotros continuaremos con el capítulo 16 y vamos a entrar en los siguientes versículos. El capítulo es bastante largo, pero gloria al Señor. Amén. Espero que hayan podido recibir algo, alguna información y que hayan podido ser un poco edificados en cuanto a lo que la palabra de Dios nos relata en este día. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos, Señor, te bendecimos y te glorificamos, Señor, y te damos las gracias por habernos permitido presentar esta enseñanza a través de este medio. En el nombre de Jesús, amén.